Bueno. Bueno, retomamos entonces. Decíamos entonces que ¿de qué está hecha una proteína? Cuando uno mira una proteína, ve como hilitos o ve como bolitas, pero en realidad no son ni hilitos ni bolitas. Sí lo son, pero en realidad ¿de qué están hechos? No están hechos ni de hilitos ni de bolitas. Las proteínas son estructuras formadas por cadenas, también, como si fueran cadenas, como si fueran hilos, pero esos hilos tienen cuentas, tienen como si fueran cuentitas. Y esas cuentitas toman el nombre de aminoácido. O sea que una cadena, una proteína es una cadena de aminoácidos. ¿Y qué es un aminoácido? Un aminoácido es una estructura hecha de carbonos. O sea que hay unas estructuritas de carbonos que pueden ser variables, hay de 4 carbonos en adelante, de 3 carbonos en adelante, perdón. Estructuras de 3 carbonos en adelante, y esas estructuras de 3 carbonos en adelante, que pueden tener 4, 5, 7, 10, depende del aminoácido, esas estructuras tienen en su constitución justamente una función ácida y una función amina, y eso hace que le llamemos aminoácido. Es decir, es una estructura química que se llama aminoácido. Los aminoácidos tienen forma variable, pero lo que tienen esos aminoácidos es que pueden enlazarse uno con otros formando verdaderas cadenas de aminoácidos. Esas cadenas de aminoácidos se enrollan sobre sí mismas, después vamos a ver cómo, pero por ahora se enrollan sobre sí mismas y pueden tomar 2 tipos de formas. O sea que las cadenas de aminoácidos, así como las cadenas de nucleótidos se pueden enrollar y formar se pueden formar ribosomas, las cadenas de Aminoácidos. bien, que estoy dibujando a la vez. Las cadenas de aminoácidos pueden enrollarse y formar 2 tipos de formas, o dar 2 tipos de formas. Perdón, Una profe, dijo forma, que los aminoácidos son ácidos con amino ¿qué? ¿amino qué? Aminoguana. Ácidos, grupo amino y grupo ácido. Ah, grupo amino. Está Claro. bien. Gracias. Que el domingo vamos a seguir hablando de eso. Vamos a hablar de eso. A ver qué es un amino y qué es un ácido. Son cosas que por ahí son cosas de química, pero que vamos a dar alguna noción. Esto así, cada bolita es un aminoácido. Y ahí están todos formando una cadenita. Si yo paso con otro color, puedo hacer una cadenita, si quiero, a ver si hago una cadenita, ahí más o menos, como para que tengamos una noción de lo que. Entonces, hay como un hilo negro que une todo. Entonces, la cadenita de aminoácidos, los aminoácidos pueden reunirse y pueden formar básicamente 2 tipos de estructura. Una estructura así, como bolita, o una estructura alargadita. Cuando lo que se forman son bolitas, decimos que las proteínas son globulares, ¿está bien? Como globitos. Y cuando las proteínas forman estructuras alargaditas, decimos que son filamentosas, proteínas filamentosas. O sea que las proteínas pueden ser globulares o filamentosas, pero a su vez las globulares pueden reunirse, formando también como cadenas, como las vemos acá. Ahí vemos. O sea que lo que voy a ver acá son proteínas globulares formando cadenas, pero ya no cadena de aminoácidos, sino cadena de proteínas. O sea que cada bolita amarilla que yo voy a ver acá es una bolita como esta que se ve acá. Cada bolita de estas es como una de las bolitas amarillas que vamos a ver ahora.
O sea que pueden adquirir, la proteína puede adquirir forma globular o forma de filamento, pero a su vez, las proteínas globulares pueden formar también filamentos. ¿Está bien? Pueden formar filamentos. Ahora vamos a ver. Bien, entonces, las proteínas forman, después las proteínas pueden ser globulares y no formar filamentos. Por ejemplo, las proteínas que están en la membrana plasmática, la mayoría son globulares y no forman filamentos. Son como esas proteínas que nosotros vimos que eran como si fueran piedras adentro de la membrana Con la bolita plasmática. chiquita, ¿no? La bolita chiquita y las grandotas también. Sí, sí, pero era la grande y una chiquitita Sí, pegada. las dos son globulares. Globular quiere decir que no toma forma filamentosa, porque yo les dije forma de globito, pero puede ser un globito más deformado. Pero sí, la forma puede ser globular, filamentosa. Pero sí, son esas. Esas proteínas no están unidas a nada, están ahí, están en una membrana, sí, unidas a una membrana. También hay proteínas que pueden estar sueltas en el citoplasma, proteínas cumpliendo otras funciones. Pero entonces no es que las proteínas son solamente esto que vamos a ver ahora, pero pueden adquirir esta forma que vamos a ver ahora. ¿Está bien? Entonces, las proteínas pueden formar entonces estructuras filamentosas, ya sea que sean la bolita formando el filamento o los propios hilos de proteína enroscados en sí mismos. De cualquiera de las dos maneras voy a formar entonces, ahí está, citoesqueleto, ahí ven, filamentos. Entonces ven, acá esto dice monómero de actina. El monómero de actina, ¿por qué monómero? Porque hay un montón de actinitas. Cada bolita es una actina. Pero a su vez, si yo analizo la bolita, lo que voy a ver es esto. ¿Está bien? La bolita está hecha de aminoácidos. Aminoácidos que están engarzados unos con otros o enlazados unos con otros y enrollados en sí mismos. Entonces miren cómo acá la estructura es un filamento, ahí tengo un filamento, pero fíjense cómo acá va formando toda la estructura de bolitas, va formando un tubo. ¿Ven que esto es un tubo? Si yo analizo esto es un tubo. No es macizo, ¿ven? Así es un tubo. ¿Está bien? O sea que una vez que se formó la proteína globular, puede formar filamentos, puede formar, en este caso, microfilamentos, puede formar microtúbulos. ¿Está bien? O sea que la proteína, una vez que se formó, puede dar otras formas distintas. La proteína es como si fueran ladrillitos. Entonces, primero formo la proteína, que es el ladrillito, y después con los ladrillitos puedo hacer lo que quiero. O sea que esto es un montón de aminoácidos que me forman, como si fueran ladrillitos, me forman una estructura alargadita. Ahora, en esta forma en que se van combinando, tengo microfilamentos, como este que está acá, ¿está bien? Microfilamentos de actina. Tengo filamentos intermedios, formados por, acá filamento intermedio, formado por proteínas, ¿ven? Estos son cadenas de aminoácidos retorcidas, ¿ven? Que es como están acá adentro, están formando esto. Ahí veo cadenas de aminoácidos retorcidas y entonces formo filamentos intermedios. ¿Está bien? Y después tengo los microtúbulos. ¿Está bien? Es decir, que acá lo que estoy teniendo son distintas formas de agrupar la proteína, pero todas ellas tienen algo en común. Forman estructuras alargadas. El microfilamento alargado, el microtúbulo también alargado y el filamento intermedio también alargado. Ahora, si ustedes miran esto, acá esto amarillo, recuerden el amarillo, recuerden los rosaditos formando tubos y recuerden esto rosa pálido y rosa fuerte, ¿no? Formando estos filamentos que también forman como tubitos, pero son filamentos. Y ahora los miro así, miren, ahí. Y ahí los tengo. Tengo estos que están acá, son los rosa fuerte, ¿ven? Los intermedios, son estos. Todos estos. Los tubos son los microtúbulos. Y las tiritas amarillas, las tiritas de bolita amarillo, son estas tiras blancas.
¿Ven? Ahí tengo los microfilamentos, que son los más finitos, las bolitas amarillas. Tengo los cilindritos rosa con rosa, tipo pantalón de gimnasia, ¿ven? Como si fuera un pantalón de gimnasia. ¿Ven? Como pantalón de gimnasia, ¿no? Entonces tengo las de pantalón de gimnasia, tengo los tubos, los pantalón de gimnasia, que son estos, los tubos, que son estos, y la tirita amarilla, que es esta. ¿Ven? O sea que esto es como se ve en la célula, esto. Todo hecho de proteína específicamente, todo hecho de aminoácidos enlazados entre sí, formando proteínas. O sea que ahí tengo la estructura, básica del citoesqueleto. La estructura del citoesqueleto. Muy bien. Entonces ahí tengo citoesqueleto. Bien. Y forma, como dice acá, un andamiaje. Se forma un andamiaje. Andamiaje viene de andamio. Andamios, ¿sí? Los andamios, vienen los andamios que se utilizan para... O sea, los andamios son una serie, es una estructura de caño generalmente, que se utiliza para pintar, para lo que sea. Bueno, para sostener en realidad. Bueno, acá tengo el andamiaje. ¿Está bien? ¿Y qué hacen? Sostienen las organelas en su lugar y además les permite circular a esas organelas de acuerdo a las necesidades de la célula. ¿De acuerdo? Entonces ahí tengo los filamentos. Por último, dentro de los filamentos hay proteínas que forman estructuras especiales para sostener la membrana plasmática de una manera. Todo lo que esté formando parte de una célula tiene que estar cubierto por membrana plasmática, porque si no, no pertenece a la célula. Entonces, fíjense, ahora les voy a mostrar una prolongación. Les voy a mostrar dos prolongaciones. Primero les voy a mostrar primero esta prolongación que se ve acá. Ahí. Lo que vamos a ver acá, ahí está. Fíjense, sigamos este borde, ¿ven? Acá hay como penachitos. ¿Se ven los penachos? ¿Sí o no? ¿Lo ven o no? Sí, se ven. Sí, sí. Y se ve como la célula viene acá abajo, hace como un acordeón, después se une con esto negro, sigue, acá como que le queda como un deflecadito, y sigue, da la vuelta, sigue por acá, sigue, sube, ahí está, sigue subiendo, sube, y volvió al mismo lugar. O sea que todo esto que está acá es el esquema de una célula al lado de otra célula y otra célula. ¿Se entiende lo que es el dibujo? Son tres células, una al lado de la otra. Estas tres células, su membrana plasmática se ve perfecto. Y acá vemos como la membrana plasmática forma saliencias. Para que la membrana plasmática pueda formar estas saliencias, fíjense cómo adentro tiene hilitos. ¿Se ven los hilitos? ¿De qué suponen que están hechos esos hilitos? ¿Esqueleto? ¿Cómo? Citoesqueleto. O sea, Proteína. proteínas. Son proteínas fibrilares, ¿sí? Que son parte del citoesqueleto y que se meten en prolongaciones celulares para mantenerles la forma. Esto se llama microvellosidad y la microvellosidad es entonces un pliegue de la membrana plasmática, pero que está sostenido por citoesqueleto. Si no hubiera citoesqueleto, la microvellosidad no se podría sostener. O sea que para sostener una microvellosidad es necesario el citoesqueleto. ¿Está bien? Bueno, o sea que acá vemos como el citoesqueleto forma distintas cosas. Acá también veo citoesqueleto. Esto rosa es citoesqueleto. ¿Ven? Citoesqueleto. Estos son proteínas de anclaje también, que se unen al citoesqueleto y le dan también consistencia. Acá veo filamentos finos de citoesqueleto, ¿ven? Filamentos finitos. ¿Está bien? Estos podrían ser filamentos intermedios, ¿está bien? De citoesqueleto. O sea que esto es todo proteína.
que le da la forma. Ahí estamos viendo como una microvellosidad está sostenida por citoesqueleto. Pero también puedo ver, a ver si lo encuentro acá rápido, ahí está. También les voy a mostrar un citoesqueleto que es mucho más grande todavía que esto, y que miren cómo le da una forma a algo que es bien prolongado. Cuando yo digo la palabra flagelo, un flagelo es una estructura que sobresale de la célula, pero nunca en realidad sale de la célula. Ahí vamos a ver. Ahí va. Les voy a mostrar un flagelo, que es una prolongación también de citoplasma, pero que adentro no, tiene citoesqueleto, que es mucho más potente que este citoesqueleto que se ve acá. Este es como un citoesqueleto que mantiene algo chiquitito, que es una microvellosidad. Ahora les voy a mostrar un citoesqueleto sosteniendo o formando una estructura bien intensa, por llamarla de alguna manera, bien fortachona. Sí. Jess, ¿alguien habló? No. No. Profe, una pregunta. Sí. Microvellosidad no me quedó bien claro. Y una microvellosidad es una prolongación de citoesqueleto. O sea que ahora te voy a dibujar solo una sección de membrana plasmática. Dibujo ahora solo una sección de una membrana plasmática de una célula. Y le dibujo adentro de la membrana proteínas de color naranja. Y entonces digo, esto es la membrana. La membrana podía haber sido lisa. Podía haber sido lisa. ¿Por qué iba a tener que ser así plegada? La membrana podía ser lisa. De toda la célula podía haber sido lisa así. Sin embargo, esta membrana es lisa y esta membrana tiene pliegues. Bueno, esos pliegues se llaman microvellosidades, pero no pueden quedarse formados nunca si no tienen algo que los sostenga. Necesitan Claro, el citoesqueleto. el citoesqueleto, pero en conjunto Perfecto. esa estructura se llama microvellosidad. Y ahora les muestro una. Todo esto que está acá, miren, ahí la membrana plasmática es esto que va acá, esta línea. Acá se la pierde, pero va todo por acá la línea. Sigue todo por acá, da toda la vuelta y llega hasta la puntita final. O sea que esto parece que estuviera fuera de la célula. Esto es una célula diferente, es una célula rara, pero es así esta célula. Esta célula, el cuerpo de la célula y de ese cuerpo, ¿no es cierto? El cuerpo de la célula está prolongado, pero ahora está prolongado por un citoesqueleto raro. Es un citoesqueleto raro que toma el nombre de flagelo. Entonces, la célula puede tener prolongaciones como este flagelo, solo que en esta teníamos un citoesqueletito adentro, fino. Pero en este largo tengo un citoesqueletote. Tengo un citoesqueletote grandote formándome como unas cadenas, todas enrolladas, no importa, yo las dibujo así, todas así, porque se forma todo como una cadena enrollada. Lo dibujo así para que se entienda que esto está rellenando, no importa, está. Todo un citoesqueleto, ahora solo que ahora, en vez de ser esto así, el citoesqueleto toma otra consistencia, otro tamaño, y en lugar de ser una microvellosidad, tengo un flagelo. O sea que el flagelo también es una estructura de citoesqueleto que ayuda a mantener una prolongación de la célula. ¿Está bien? O sea que ahí tengo citoesqueleto formando flagelos, citoesqueleto formando
microvellosidades, y está el citoesqueleto formando, ahí está, la célula, ahí está. Estoy compartiendo, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, perfecto. El citoesqueleto entonces formando flagelos, el citoesqueleto formando formando microvellosidades, y el citoesqueleto también puede formar cilios. ¿Está bien? Entonces tengo cilios, microvellosidades y flagelos. El cilio, cuando uno dice cilios, a ustedes por la cabeza les viene por ahí los pelitos de la nariz como cilio. Sin embargo, esos no son cilios. Los cilios de la vía aérea son microscópicos y son simplemente prolongaciones de las células. ¿Está bien? Un cilio no es un pelo. Entonces uno dice, el epitelio respiratorio tiene cilios, y uno se imagina los pelos. No, los pelos de la nariz son pelos de la nariz. ¿Está bien? Son vello nasal, punto. No tenemos pelos en la vía aérea, no hay pelos en la tráquea, no hay nada. ¿Sí? Pero como si yo leí que hay cilios, y los cilios son como pelitos, no. Los cilios son prolongaciones celulares como si fueran las microvellosidades. Son prolongaciones de las células. Es una célula que tiene como deditos saliendo para afuera, pero no pierden la pielcita. O sea, mis dedos pertenecen a mi mano, y adentro hay, por llamarle de a lo bestia, carne y hueso. Son una prolongación de mi mano, y adentro de la piel hay carne y hueso. No es que adentro de la piel es macizo. Son prolongaciones del resto del organismo. Bueno, esto es lo mismo. Son prolongaciones de la célula. Adentro hay citoplasma y hay citoesqueleto. Bueno, entonces, los cilios, los flagelos y las microvellosidades son estructuras que dependen del citoesqueleto. Son estructuras especializadas que dependen del citoesqueleto. ¿De acuerdo? O sea que ahí tengo el citoesqueleto formando distintas estructuras dentro de la célula. Cuando hablemos de microvellosidades, entonces ya sabemos lo que es una microvellosidad. No es cualquier cosa, es una prolongación, ¿está bien? Es una prolongación que adentro tiene un citoesqueleto que la mantiene. Lo mismo cuando hablemos de un axón es como una especie de prolongación que adentro tiene todo un citoesqueleto. ¿Está bien? Todo esto en relación a que estábamos hablando de las organelas filamentosas que constituyen el citoesqueleto de las células. Bien. Entonces, ¿qué estábamos hablando? De citoesqueleto, sí. Bueno, entonces ahí tenemos los constituyentes celulares. Hemos ido mencionando uno por uno la estructura para que sepamos de qué están hechos. O sea, ya sabemos de qué están hechos. Y la proteína que forma este citoesqueleto nos dice entonces que la célula constantemente tiene que fabricar proteína para sí misma para poder mantener ese citoesqueleto. Es decir, la proteína es parte de la estructura. Por eso uno dice la proteína es estructura. Claro, la proteína es estructura por esto que acabamos de mencionar. Es la estructura celular, es lo que le da estructura. Bueno, pero la membrana también da estructura. Claro, la membrana también da estructura porque es lo que da la bola. Pero adentro también hay organelas, sí, también eso es estructura. Entonces, decimos, la proteína da estructura, pero no es lo único que da estructura. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahí tengo la célula en términos generales. Ahora, las células no están sueltas en el organismo, están en un organismo. Entonces, las células entre ellas, bueno, estas cilias o cilio, que es lo mismo, flagelos, microvellosidades, eso es lo que les contaba recién. Las células no están sueltas, sino que pueden estar unidas entre sí. Y para unirse las células, entonces ahora vuelvo a esta, para unirse entre sí, unirse a una célula no quiere decir que se están tocando, quiere decir que tienen algún tipo de conexión. ¿Está bien? Una célula que está al lado de otra no es que se están tocando. Sí, se están tocando. Discúlpame, ¿puede ser que se agrupen de acuerdo a la función que cumplen? Claro, bueno, siempre se van a agrupar de acuerdo a la función.
en el tejido que están, porque las células en general, sacando las células de la sangre, las células no migran de su tejido, digamos. Pero donde estén, pueden tocarse, y donde se tocan, entonces forman uniones intercelulares. ¿Está bien? Y la forma en que se unen las células, por lo menos las formas básicas, son estas que les voy a mostrar ahora. Esperen un segundito que tengo que hacer algo que es... Miren acá, listo. La forma en que se pueden unir las células es esta que les muestro ahora. Las células pueden unirse. Miren, fíjense, ahora vamos de vuelta a esto y vemos cómo se están tocando dos células. Esto lo nombro ahora porque en realidad lo tendré que nombrar después de que les digo del núcleo, me falta el núcleo, pero se los nombro ahora porque estuvimos hablando del citoesqueleto. Y entonces les muestro cómo las células se unen entre sí. Uniones intercelulares o conexiones intercelulares es la forma en que están conectadas una célula con la adyacente. ¿Todas las células tienen uniones entre sí? No. ¿Todas las células necesariamente tienen que estar conectadas con otras? No. Algunas sí, depende del tejido. Unas sí, otras no. Pero cuando se conectan, es decir, cuando las membranas celulares y aparece una conexión, cuando las membranas celulares se están contactando y aparece una conexión, entonces esta es la forma en que se une. La forma de unión, para las formas de unión, tiene que haber, para que yo diga que hay una conexión o una unión, las células tienen que estarse tocando y tienen que compartir algo, porque si no, no hay una conexión intercelular. Entonces, lo que comparten puede ser un pedacito de la membrana o pueden compartir simplemente proteínas. Entonces, ahí vamos a ver. Tenemos uniones de tipo, acá las tenemos, primero les muestro acá para que las vean, eso era lo que quería hacer. Ahí está, ¿ven? Acá las células, ven, ahí se están tocando, miren, se toca, se toca, se toca, se toca. Acá se están tocando a través de esta estructura, se tocan a través de esta estructura, ¿está bien? Y acá se tocan y comparten. ¿Se ve lo que significa tocarse y compartir? Estos son conexiones. No son dos células meramente una al lado de la otra. Son células que a través de estructuras Se conectan. Sí, se conectan o comparten, ¿está bien? Muy bien. Entonces ahí tengo células que se conectan o comparten. Y ahí tengo, entonces, la unión estrecha. Arriba se ve, lo primero que se ve son uniones estrechas. Se ven las uniones estrechas acá. Ahí, uniones estrechas. ¿En qué consiste la unión estrecha? La unión estrecha, ahí dice uno, bueno, ahí simplemente se están tocando las membranas. Uno puede decir, ahí se están tocando simplemente las membranas y esto es la unión estrecha. Sí, pero no se están tocando solamente, sino que hay proteínas, que son estas que están acá, del citoesqueleto, que están por debajo de la membrana plasmática. ¿Ven? Ahí está la membrana plasmática acá y ahí están las proteínas. Entonces, son uniones en las cuales hay un anclaje hecho de proteínas. ¿Sí? Ahí está, se fusionan proteínas de la membrana. ¿Ven? Las proteínas del citoesqueleto asoman a la membrana y se fusionan. ¿Está bien? Uniones estrechas. ¿De acuerdo? No es que se están tocando solamente. Están fusionadas las proteínas, ¿está bien? Las proteínas que son como proteínas para unir, simplemente. ¿Está bien? Luego tengo células, estas las voy a dejar las células, vamos a estas otras, los desmosomas. En los desmosomas... Perdón, ¿todas las células se conectan de estas tres maneras o cada célula o cada grupo de células se conecta de una manera, dependiendo de la función que cumple? Y por eso, hay células que tienen de todas, hay células que tienen algunas y hay células que no tienen ninguna. ¿Se entiende? Okay. Estas son las posibilidades cuando uno habla de conexiones intercelulares. No se pueden unir, por ejemplo, uniones intercelulares. Bueno, desmosomas, uniones gap, uniones estrechas. Pegamento, plasticola, cinta scotch. No, esas tres no existen. Se pueden unir enlazándose por medio de cadena, no. La forma en que se pueden unir es esta, no hay otra forma de unión. ¿Se entiende? En realidad sí hay alguna otra forma de unión, pero no importa. Pero estas son las básicas. Formas de unión
y nada, y pueden tenerlas todas o algunas. Son las formas de unión. Estamos describiendo formas de unión. Es como describir, no sé, colectivos. Bueno, hay de distintos colores, todos son colectivos, hay muchos colores. ¿Está bien? Cada uno tiene un color. Pero hay colectivos que tienen más de un color. Sí, está bien, pueden tener más de un color. Pero los colores son tales. No hay más que, hay 50 colores y un color, por ejemplo, fucsia, no hay colectivo fucsia, no. Bueno, capaz que hay algunos justo fucsia, pero nada. Entonces hay colores que hay y otros que no. Y esto es lo mismo, hay tipos de unión y otras que no. Estas tres son las básicas, ¿está bien? Son las formas básicas de unión de las células entre sí. Entonces, desmosomas, uniones gap y uniones estrechas, ¿está bien? Las uniones estrechas, estas que están acá. Los desmosomas son estas que están acá. ¿Qué está pasando acá? Fíjense cómo hay hilitos, ¿se ven los hilitos acá en el medio? Entre los desmosomas, como si fueran esponjas que tienen en el medio filamentos, ¿ven? Ahí está, filamentos intermedios, hay un anclaje mecánico. O sea, hay un filamento intermedio que empieza en una célula y termina en otra. ¿Está bien? Pasa de una célula a la otra, un filamento intermedio. ¿Está bien? Bueno, son centenas de ellos. Una forma de anclaje. Uniones estrechas, donde las proteínas de las membranas se fusionan. ¿Está bien? Y por último, las uniones de tipo gap, que son estas que están acá. ¿Qué hay en las uniones de tipo gap? La membrana plasmática se hace una sola, ¿ven? Y se forman túneles entre una célula y la otra. ¿Ven? Los túneles son los espacios entre lo gris. ¿Está bien? Acá vemos las uniones, acá las estamos viendo de través, y acá estamos viéndolas, perdón, acá vemos un corte longitudinal, y acá estamos viendo un corte de través. O sea que estas uniones dejan como agujeritos, ¿ven? Se ve perfecto, porque si ustedes miran acá, lo voy a hacer así porque es más fácil, miren, para que lo veamos mejor. Miren, se lo voy a mostrar grande. ¿Puede ser que tengan otros nombres? ¿Cómo que? En el libro dice uniones comunicantes. Bueno, en realidad sí, son comunicantes. Te referís a estas uniones de hendidura. De gap, sí. Sí, porque son, mira, porque, o sea, no está mal lo que me decís, ¿no? No lo escuché con ese nombre, pero no lo recuerdo con ese nombre, pero es lógico, mirá. Justo lo que me quería hacer era esto. Observamos. Obsérvese. Ven como si yo voy por acá. Espera un poquito. Ahí. Si yo miro acá, veo blanco de este lado, que es el citoplasma de este lado, veo blanco de este lado, que es el citoplasma de este lado, en el medio veo una línea gris que delimita perfectamente el citoplasma acá y acá, pero acá de repente la línea gris se fundió, se hizo una, y además dejó lugares, espacios. O sea que si yo fuera, por ejemplo, una mosca, podría pasar de acá para acá. Bueno, una mosca en la célula no, pero digamos que si fuera cualquier cosa, podría pasar a través de estas hendiduras. Entonces, es una unión de hendidura, también se llaman. Estas uniones de hendidura o gap, ¿ven? Hacen que el citoplasma se contacte, un citoplasma con el otro. ¿Está bien? En este caso, miren, hay una proteína que pasa de lado a lado, son proteínas que pasan de lado a lado, y se ensartan, por llamarle de alguna manera, o se suman a la membrana plasmática, al citoesqueleto de cada célula. En este caso, el citoesqueleto, el propio citoesqueleto llega hasta la membrana y las proteínas forman parte de la membrana y la proteína de membrana se une. Una proteína de membrana con otra. ¿Ven? O sea que acá están unidas las proteínas de membrana, acá están unidos a través de proteínas que unen una membrana con la otra, como si fuera un hilo de coser que está en el medio, y acá directamente comparten la membrana plasmática. Está como compartida la membrana plasmática que está a su vez agujereada. Acá tenemos un caso más, ¿ven? La zónula adherens.
La célula adherencia es otra forma más de unirse. Esta la dejamos. Pero estas tres, uniones estrechas, desmosomas y uniones gap, las tenemos en cuenta. Porque las vamos a ver de Profe. vuelta. Sí. Quedan 4 minutos, no se olvide de Listo. grabar. Por lo Gracias, muy Va de amable. guardar. Perfectísimo, gracias. Bueno, entonces ahí tenemos las formas de unión. ¿Ven? Como que entonces las células pueden unirse entre sí, ahí está, utilizando formas estructurales ya determinadas. ¿Está bien? Muy bien. Y cada una, ¿ven? Cumple una función. Por ejemplo, el desmosoma, que es simplemente es esto, es un anclaje mecánico, es para sostener las células una pegada a la otra. Las uniones estrechas, estas, sirven para que haya un sellado de contacto. Para que haya un sellado, es decir, dos células que están una al lado de la otra, al tocarse, así, y estar bien unidas por uniones estrechas, no dejan pasaje entre ellas. Entre ellas no puede pasar nada, porque están bien unidas. Para eso sirven las uniones estrechas. Y las de gap permiten pasar moléculas con carga. Son útiles, por ejemplo, para transmitir el impulso que se necesita durante la contracción muscular del miocardio, por ejemplo, del corazón. ¿Está bien? O sea que cada tipo de unión también tiene una función. ¿De acuerdo? Por ejemplo, las células del miocardio tienen uniones gap, pero no tienen desmosomas, no tienen uniones estrechas. Las células del intestino delgado, del epitelio del intestino delgado, tienen uniones estrechas, pero no tienen uniones gap. O sea que cada una tendrá las que necesita, y otras no tienen nada. ¿Está bien? Bueno. Profesor, ¿puede repetir la del desmosoma? ¿Cuál era la función de esa unión? Que no lo escuché, justo se me cortó. Está bien. El desmosoma es de anclaje solamente. Hace que dos células no se separen, nada más. O sea, que dos células que pertenecen a un tejido, esas tienen muchos tejidos, tienen uniones de tipo desmosoma, porque el desmosoma es simplemente para mantener el tejido unido. Es para que las células no se dispersen, o sea, las células quedan unidas. ¿Está bien? Y después las células pueden unirse a estructuras del intersticio, también por medio de proteínas, que se llaman proteínas de anclaje, como se ven acá, miren. ¿Ven? Acá hay una estructura que le llamo membrana basal, y fíjense cómo estas células están ancladas, ¿ven? ¿Se entiende el término anclada? ¿Ven? Son proteínas de anclaje. Hay proteínas de anclaje para unir las células a estructuras del intersticio. Bien. Entonces ahí tengo un... Profe, y perdón. Sí. ¿Las uniones estrechas qué era lo que sellaban? Las uniones estrechas lo que hacen, sellan el espacio entre dos células. ¿Está bien? Ah. Porque si esta es una célula y esta es otra, y yo las uno con uniones estrechas, por ejemplo, vos no ves nada, sí, no me ves. Sin embargo, si no hubiera uniones estrechas y hubiera una unión simple, entonces ahí quedaría como una ventana, y entonces, por ejemplo, se ve mi ojo ahí. Entonces la unión en los desmosomas deja espacio. Las uniones de tipo gap son muy focalizadas. En cambio, las uniones estrechas sirven para que se forme toda una estructura. La piel, por ejemplo, tiene todas uniones estrechas. ¿Y cómo lo compruebo? Y bueno, tírense agua sobre la piel. ¿El agua que se tiran en la piel llega a los tejidos que están abajo? No. No. ¿Por qué? Porque las células están unidas de una manera como esta, que permiten un sellado, como dice ahí, sellado periférico. ¿Está bien? Muy bien. Gracias. Una vez que hemos visto esto, entonces hablo una palabrita de lo último que me queda de la célula, que es el núcleo. ¿Está bien? El núcleo celular. Muy bien. Entonces en el núcleo, esperen que lo buscamos. Bueno, el núcleo celular. ¿Qué es el núcleo? El núcleo algunos lo llaman directamente organela, no está mal tampoco. Eso. Y otros dicen que el núcleo es una estructura independiente. Pero bueno, a nosotros nos da igual.